confirme si me escuchan. Perfecto. Y me escuchan bien porque estoy estrenando un nuevo micrófono. El que tenía estaba ya roto. Así que tengo un nuevo micrófono. Si es que me escuchan bien o si es que tienen problemas, me van a avisar. Espero que me escuchen mejor, porque el otro ya estaba un poquito más. Qué bien. Se escucha mucho mejor, ingeniero. ¿Se escucha bien nomás? Qué bien, me alegro. Bueno, nuestra semana de exámenes empieza, creo, la siguiente semana. No sé qué fecha nos pondrán el examen, el día del examen, pero normalmente en la semana de exámenes no hay avance de materia, ¿no? Así que nuestras clases empiezan hoy y van a terminar, digamos, en este periodo el día viernes. Y luego tendremos un receso de una semana para continuar y nos va a quedar como 2 semanas o 3 a lo sumo para avanzar la última parte de la materia. Tendremos como 5 o 6 clases para avanzar la materia. Por eso es importante que empecemos hoy con nuestro avance de la tercera parte. Esto ya no se evalúa en el examen del segundo parcial, lo vamos a evaluar en el tercer o examen final que se va a llamar. Así que lo que vamos a hacer es empezar este nuevo capítulo, que es el referido a los tensores. Voy a abrir el documento, creo que todavía no les han compartido, pero lo voy a abrir después. Y ya está. Espero que lo estén viendo. A ver, ¿alguno de ustedes tiene una idea de lo que es un tensor? A ver, charlaremos un poquito, iremos con calma, sin apresurarnos mucho. ¿Alguien tiene una idea de lo que es un tensor? A ver, no me importa si tienen una idea intuitiva, ¿no? Una definición intuitiva de lo que es un tensor. Ya hemos hablado alguna vez en alguna materia, cuando veíamos coordenadas curvilíneas, habíamos comentado algo de los tensores, pero siempre es bueno empezar teniendo una buena idea de lo que es un tensor. Nosotros estamos estudiando ingeniería y en cualquier universidad del mundo que se precie de ser relativamente buena, estudian tensores, ¿no? Porque los tensores, como dijo una matemática norteamericana famosa, son los hechos del universo, como les voy a mostrar más adelante un video que tengo por ahí. A ver, la consulta está en el aire. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un tensor? ¿Qué dicen? Sin miedo, jóvenes, sin miedo. Estoy lejos para arrojarles mis marcadores. En clase les arrojaba mis marcadores o mi almohadilla. Ahora no puedo hacer eso, tendría que arrojarse este micrófono nuevo, pero lo voy a romper mi pantalla si hago eso. ¿Qué será un tensor? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, veamos. Los tensores son, si ustedes hacen una consulta matemática en el internet y buscan Wikipedia o lo que ustedes encuentren por ahí, la definición más típica de un tensor lo describen como un objeto matemático, pero eso no dice nada, ¿no? Nosotros no vamos a ser matemáticos, nosotros vamos a ser ingenieros. Ingenieros que estudian cosas reales, la realidad, estudiamos cosas reales, resuelvo problemas. Por ejemplo, podríamos resolver, aunque no hay mecánicos en esta materia, pero podrían estudiar el sistema de dirección de un auto y se lo estudia con tensores. Podrían utilizar, si fuesen químicos, estudiarían, no sé, los bioreactores, que también lo podríamos estudiar con tensores. Si son electrónicos, los tensores son fundamentales porque puedo estudiar propagación, ondas electromagnéticas, antenas, con tensores. Si hacen robótica, peor todavía, porque si quiero estudiar la inercia en un brazo robótico, hay un tensor que se llama el tensor de inercias que estudia justamente este fenómeno o que me sirve para describir este fenómeno. Si son civiles, peor. Los civiles estudian los tensores cuando estudian, por ejemplo, la mecánica del medio continuo.
Es una asignatura ya de carrera donde su docente, que creo que es el ingeniero Winer Ticona, les debería hablar de los tensores y debería utilizar los tensores como una herramienta fundamental. Los tensores me sirven para describir incluso cómo se rompe una tiza. Si ustedes agarran una tiza y lo torsionan, van a encontrar que el plano de quiebre de la tiza siempre es a 45 grados respecto del eje de la tiza. Y eso se puede demostrar con tensores. Lo pueden hacer trigonométricamente también. Alguna vez hicimos esa prueba con algún docente de civil. Lo deben conocer al ingeniero Mario Terán, mi tocayo. Y él lo demostró trigonométricamente y yo le demostré con tensores que el plano de ruptura de una tiza que se torsiona se rompe a 45 grados respecto del eje de simetría. Por lo tanto, los tensores sirven para describir una realidad, es decir, fenómenos físicos. Y la mejor manera, o por lo menos no se ha encontrado otra, la mejor manera de representar un fenómeno físico es matemáticamente. Y la herramienta matemática que mejor puede describir esos fenómenos físicos son los tensores. Los tensores no son más que una generalización de los vectores, jóvenes. Y los vectores, en su concepto más simple, son segmentos de línea orientados. Son segmentos de línea orientados. Y como son segmentos de línea orientados, si quiero tener una herramienta que me permita describir ese fenómeno, porque es un fenómeno, ¿no? La velocidad, por ejemplo, es un fenómeno. La gravedad es un fenómeno. La gravedad no es una fuerza, aunque se diga que existe una fuerza de la gravedad, pero la gravedad no es una fuerza. La gravedad es aceleración. Y eso está demostrado con la teoría de la relatividad. O sea, si su profesor de física les dice que la fuerza de la gravedad es de 9,8, en realidad les está hablando de una aceleración, de una fuerza. No de una fuerza, de una aceleración, porque existe un movimiento. Pero lo podemos describir también, ese movimiento, esa aceleración, lo puedo describir como un vector perpendicular a la superficie de la Tierra y con su sentido de orientación hacia el centro de la Tierra, justamente, hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, los tensores son una generalización de los vectores. Y los vectores, cuando uno estudia vectores, necesita un sistema de referencia, o sea, todo se construye a partir de un sistema de referencia, algo que me permita comparar las cosas. Y ese sistema de referencia, el básico que conocemos, es el sistema cartesiano rectangular. Es el primer modelo geométrico de nuestro universo matemático. Y en ese modelo cartesiano rectangular, que le decimos euclidiano además, simulamos la realidad a través de rectángulos, a través de figuras geométricas que son rectángulos, que son paralelepípedos o cualquier figura que tenga relación con polígonos, con figuras y además planas. Y ahí aparece el término, por ejemplo, euclidiano. Un espacio vectorial es euclidiano si yo sobre ese espacio vectorial puedo trazar una línea recta. Entonces, cualquier espacio vectorial sobre la que ustedes pueden trazar una línea recta es un espacio euclidiano. Por ejemplo, un plano es un espacio euclidiano, porque pueden trazar una línea recta. El espacio vectorial X y Z es euclidiano, porque existe dentro de ese espacio una línea recta, la ecuación de la recta. ¿Dónde hemos estudiado? ¿En qué espacio vectorial hemos estudiado la ecuación de una recta? En un espacio cartesiano rectangular, en un espacio euclidiano. Pero no puedo trazar la ecuación de una recta, de una línea recta en una esfera. Hay líneas dentro de una esfera, pero ya no son rectas, son líneas curvas. En un cilindro hay algunas líneas rectas, pero no todas. Por eso el sistema cilíndrico es una mezcla de sistema cartesiano rectangular con sistema riemanniano. Por lo tanto, el sistema de referencia adquiere un valor importante cuando uno habla de espacios vectoriales y los tensores son una generalización de los vectores. Ahora, cuando yo hablo de vectores, les decía, necesitamos de un sistema de referencia. Y cuando hablamos de un sistema de referencia, necesitamos unos vectores que me den la dirección de ese sistema de referencia. Y a partir de esos vectores que le dan la referencia, que es la base de ese espacio vectorial, tenemos que necesariamente definir componentes. Cuando uno estudia tensores, estudia las componentes de los vectores.
o en un caso más general, estudia las componentes de estos tensores que son generalizaciones de los vectores. Ahora, lo que estamos estudiando son fenómenos físicos y los tensores, al igual que los vectores, son una invención de la mente humana o es un descubrimiento, no sabemos qué es, no sabemos si la matemática se descubre o se inventa, no se sabe, pero es tan buen invento que permite representar o permite estudiar muchos fenómenos físicos. Y cuando uno habla de sistemas de referencia, reitero, tiene que hablar necesariamente de componentes. Y las componentes son el objeto de estudio, son la parte más importante, diría yo, en mi opinión, cuando uno estudia o vectores o tensores. Y los tensores, que es el fenómeno físico, tienen que ser independientes del sistema de referencia. O sea, no interesa cómo yo estudie la velocidad de una partícula que se está moviendo en el espacio. Puedo usar un sistema de referencia cartesiano rectangular, puedo utilizar un sistema de referencia esférico, cilíndrico, toroidal. El fenómeno va a seguir siendo el mismo. El fenómeno no cambia. Y esa es la característica más importante de los tensores. Los tensores, como fenómenos físicos, no cambian. Lo que cambia es su descripción matemática, la forma, el lenguaje que estoy usando. Es igual que los lenguajes, los sistemas de referencia. Cuando yo digo te odio en inglés o en español o en alemán, no cambia el sentimiento, ¿no? O les digo te amo o te quiero a alguna persona. El sentimiento no cambia. Lo que cambia es el lenguaje. Le digo en inglés, le digo en alemán, le digo en chino, en coreano, en lo que ustedes quieran. El sentimiento no cambia. Lo que está cambiando es el lenguaje. Y esa es la característica fundamental de los tensores. Los tensores en sí mismos no deben cambiar. El fenómeno físico que representan no cambia. Lo que cambia es la descripción matemática. ¿Y por qué cambia la descripción matemática? Porque estoy hablando de componentes, porque estoy hablando de sistemas de referencia. Y esos sistemas de referencia tienen sus propios vectores que definen la base o que constituyen la base de un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos con los tensores. Un tensor, dice, es un objeto matemático que pertenece a un espacio vectorial o a un espacio tensorial y tiene que ser invariante ante un cambio de base. El fenómeno, el decir te quiero a una persona, es invariante ante el cambio del lenguaje. Yo le puedo decir I love you, le puedo decir I liebe dich, le puedo decir te amo en cualquier cosa, pero ese objeto, ese sentimiento es el mismo. Lo que cambia es el lenguaje, la descripción, cómo yo estoy transmitiendo esa idea o ese sentimiento es lo que cambia, pero el sentimiento mismo no cambia. Acá es lo mismo. El tensor es un objeto matemático que es invariante ante el cambio de base. Y esa es la característica más importante de los tensores. No tienen que cambiar el significado físico, el fenómeno físico. Lo único que cambia es el lenguaje como expreso ese fenómeno físico. Y cuando yo hablo de un sistema de referencia, por supuesto que tengo que hablar de componentes, y en cada sistema de referencia, las componentes del tensor o las componentes del vector cambiarán, no serán las mismas, pero el fenómeno seguirá siendo el mismo. ¿De acuerdo? Es sumamente importante, eso es lo que dice el párrafo siguiente, sumamente importante asumir que un tensor es invariante ante un cambio de base. Eso es la característica más importante de un tensor. Pero sus componentes no, sus componentes pueden cambiar. Las componentes no son invariantes. Las componentes en base física, las componentes en una base cilíndrica o en una base esférica o en una base cartesiana rectangular son diferentes, pero el tensor en sí mismo no, es invariante. El fenómeno en sí mismo es invariante, pero no las componentes. Y precisamente, como dice ese párrafo, su importancia, su potencia radica en que sirve para representar magnitudes invariantes ante rotaciones, ante cambios de escala, ante cambios de base. ¿De acuerdo? Si rotamos el espacio, las componentes del tensor podrán ser diferentes, pero el tensor en sí mismo será el mismo. Y este párrafo que les he puesto ahí resume un poco lo que les acabo de explicar en los 3 párrafos anteriores, en esos. Fíjense que dice, un sistema de coordenadas se usa para describir la realidad. Un cambio en el sistema de coordenadas cambia la descripción, pero no la realidad.
Entonces, ahí radica la potencia de un tensor o de un vector. Un vector es un tensor también. Entonces, la realidad no cambia. Lo que cambia es la descripción matemática. El lenguaje que estoy usando para representar una determinada expresión física real, un determinado fenómeno físico. Si yo me estoy moviendo, o imagínense un fluido que está moviéndose constreñido en un ducto circular, cilíndrico, el fenómeno es ese, pero lo puedo estudiar en coordenadas cartesianas, lo puedo estudiar en coordenadas cilíndricas, incluso en coordenadas esféricas, pero el fenómeno, ese traslado del fluido por el ducto, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, el fenómeno es el mismo, pero lo que está cambiando es la descripción matemática. El lenguaje que yo estoy usando, el lenguaje que estamos usando para estudiar ese fenómeno físico. Este párrafo es importante, el párrafo que les he puesto acá. El sistema de coordenadas describe la realidad. La realidad no cambia, lo que cambia es la descripción. ¿De acuerdo? Eso es un tensor. Un tensor, si alguien les pregunta qué es un tensor, ustedes dirán, un tensor es un fenómeno matemático que sirve para describir un fenómeno que no cambia, Lo que cambia es su descripción matemática. Y si quieren ser un poco más oscuros en su definición, podrán confundir a sus compañeros diciéndoles, es un objeto matemático. Y nadie sabe qué significa eso, pero ustedes parecerán inteligentes en ese momento. Los tensores tienen una clasificación, se pueden clasificar y se clasifican a partir del orden. El orden es el rango también, si ustedes quieren. También se le llama rango. Los escalares que conocemos, el 5, el 9, el 10, cualquier número real, cualquier magnitud escalar como la masa. La masa es una cantidad de escalar. La masa, o cualquier escalar, como la densidad también creo que es un escalar, la temperatura es un escalar, son tensores de orden cero. Quiere decir que son magnitudes sin dirección. El orden es la dirección. ¿De acuerdo? Y tiene sentido, ¿no? Cuando yo hablo de dirección, inmediatamente tengo que hablar o asociar con algo que tiene orden, que tiene cierto arreglo con orden. Y ese orden lo da la base, lo da el sistema de referencia. Es el que un poco regula todo lo que pasa en ese universo vectorial o tensorial, porque esos vectores son lo que le dan significado a lo que estamos haciendo, desde el punto de vista de la descripción matemática. El escalar, en cambio, no tiene dirección. Acá, mi masa, no sé, digamos que mi masa es 60 kilos, mi masa acá, o en la Luna, o en Júpiter, o en Urano, o en el propio Sol, si es que tuviese la posibilidad de ir ahí, mi masa sigue siendo la misma. Por lo tanto, los escalares son tensores de orden cero. Son magnitudes que no tienen dirección. Por lo tanto, desde el colegio, desde cuando nos han enseñado a sumar con nuestros dedos, ya hablábamos de tensores. Tensores de orden cero. El siguiente tensor con el que estamos familiarizados son los vectores. Y los vectores son tensores de primer orden, es decir, de orden 1. Son magnitudes o son cantidades que tienen magnitud y una sola dirección. Es decir, necesitan solo de un sistema de referencia. Eso es un tensor de orden 1. Hemos estado trabajando bastante con tensores de orden 1. Siempre hemos trabajado con tensores de orden 1. Son los famosos vectores, desde el colegio, desde el prefacultativo, desde cuando nos mostraban a los vectores como segmentos de línea orientados con nuestras flechitas y nos hacían sumar, o cuando hemos pasado a cálculo 2 o a álgebra lineal, donde nos han empezado a hablar de espacios vectoriales y de sus leyes, etcétera, etcétera. Estábamos hablando de tensores de orden 1, porque esos segmentos de línea orientados solo necesitaban un sistema de referencia, la base canónica, por ejemplo. Cuando veíamos coordenadas curvilíneas, al vector lo expresábamos en diferentes sistemas de referencia. Teníamos un vector que me pedían transformar a coordenadas cilíndricas o a coordenadas esféricas,
etcétera, etcétera. Estábamos haciendo un desarrollo, un análisis tensorial o un álgebra tensorial en tensores de primer orden. Y bueno, ejemplos de tensores de primer orden hay un montón, ¿no? Tensores de primer orden, a ver, la velocidad, la aceleración, son el impulso, la fuerza, las ondas electromagnéticas, en realidad el campo eléctrico, el campo magnético, son tensores de orden 1. Quiere decir que para describir ese fenómeno solo necesito un sistema de referencia, solo uno. Imagínense, el orden 1 quiere decir que para describir ese fenómeno solo necesito de un sistema de referencia. Y JK, que son los vectores que me dan la referencia. Los tensores de segundo orden o tensores de orden 2, igual, son cantidades que tienen magnitud, pero para que su descripción sea completa necesito de dos sistemas de referencia. Es decir, tienen dos direcciones. Tienen dos direcciones. ¿Habrán algunos fenómenos que tengan dos direcciones? Por supuesto, y es más común de lo que ustedes se imaginan. Abrir una puerta es un tensor de segundo orden. Necesito dos sistemas de referencia. Un sistema de referencia que vea cuál es el vector normal del plano, que es la puerta. Puede estar más abierto, puede estar más cerrado, necesito eso. Y otro sistema de referencia que me diga cómo estoy aplicando la fuerza sobre ese plano o sobre esa puerta. Lo puedo estar aplicando de manera perpendicular, lo puedo estar aplicando de manera tangencial. A eso se le llama fuerza de cizallamiento. Cuando yo abro la puerta con mi hombro porque estoy cargando en mis manos un montón de cosas. Y como no tengo manos, empujo con mi hombro la puerta y rozo con mi hombro la puerta, y eso se llama fuerza de cizallamiento. La aplicación de la fuerza es tangencial, y es tangencial respecto de la puerta. Ya tengo un sistema de referencia para describir la fuerza y necesito otro sistema de referencia para describir la posición de la puerta. La puerta está cerrada, la puerta está abierta, la puerta está arriba, la puerta está abajo, no sé, lo que haga falta. Meter mi calculadora en su estuche es un tensor de segundo orden, porque tengo primero que tener un sistema de referencia para que describa cómo estoy aplicando la fuerza para meter mi calculadora en su estuche, y la otra es cómo o qué dirección o qué vector normal tiene la cara del estuche. Cuando yo hago circular agua por un tubo, es un tensor de segundo orden. El agua está circulando y tiene su propia dirección, su propio sistema de referencia, y el vector normal de la superficie tiene su propio sistema de referencia. Entonces diré, la fuerza está apretando o está empujando las paredes, o la fuerza se está moviendo de manera paralela al eje de simetría del tubo. Dos sistemas de referencia. Entonces es más común de lo que nos imaginamos. Tensores conocidos de segundo orden, propios de la ingeniería, el tensor de inercias, que se puede utilizar en la construcción de un brazo robótico, por ejemplo, o alguna estructura que tenga peso y que presente inercia, ¿no?, en su movimiento, o el tensor de esfuerzos. Los civiles conocen eso. ¿De acuerdo? Entonces, los tensores son importantes, y los tensores son fenómenos, son objetos matemáticos invariantes, es decir, no cambian su descripción física, el fenómeno físico como tal, excepto, digamos, la forma como yo lo describo matemáticamente. La matemática es lo que cambia, pero el fenómeno no. ¿Habrán tensores de tercer orden? Sí, hay de tercer orden. ¿De cuarto orden? También hay de cuarto orden. La teoría de la relatividad se estudia en un ambiente, o es un tensor de cuarto orden, de tercer orden, de segundo orden. Hay muchas cosas que se pueden estudiar. Los tensores se han vuelto famosos a partir de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, porque los tensores, abstrayéndome, digamos, del fenómeno físico, de la realidad que estoy estudiando, la inercia, los esfuerzos, o cómo fluye un líquido por un tubo, o cómo abro la puerta, aparte de eso, me sirven para describir si un espacio vectorial es curvo o no. Y eso es bien interesante. Yo, ¿cómo me puedo imaginar si el espacio es curvo? Con los tensores.
y haciendo operaciones con tensores. Imagínense que somos un elemento diferencial sobre una esfera enorme. ¿Cómo yo sé que esa esfera no es un plano? Si no tengo la posibilidad física de darme cuenta que es una esfera. Nosotros como seres humanos, ¿cómo nos damos cuenta de que la Tierra es redonda o es una esfera? Si no tuviésemos la idea matemática, podríamos pensar de que estamos caminando sobre una superficie plana. Por eso aparecen esas teorías de los terraplanistas, por ejemplo, ¿no? De los terraplanistas que piensan que la Tierra es plana, porque no saben tensores y no conocen los símbolos de Christoffel que se estudian con los tensores. Y como no saben nada de eso, empiezan a hablar tonteras, que la Tierra es plana y demás cosas. Pero cuando uno se apoya ya en alguien que no miente, que es el lenguaje matemático, se va dando cuenta o se puede dar cuenta fácilmente que cualquier superficie, independientemente de su tamaño, puedo ver o puedo describir si es curvo o no. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con la teoría de la relatividad. El universo es infinito. El universo es infinito. ¿Y cómo yo sé si el universo está curvado o no? Con los tensores. Con los tensores. Y con alguien que ya lo conocemos y que hemos dicho que es fundamental cuando estamos estudiando espacios vectoriales. El tensor métrico. El tensor métrico, y fíjense, es un tensor matemático. No es un tensor que describa cómo fluye un líquido por un ducto. No, es un tensor matemático, pero que me puede describir si un espacio vectorial es curvo o no. Por eso ahí aparece el concepto, si ustedes han escuchado la teoría de la relatividad o han leído algo sobre esa teoría, aparece el concepto del espacio-tiempo curvo. ¿Y cómo Einstein se ha dado cuenta que ese espacio-tiempo era curvo? Preguntándole al tensor. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo, los tensores, y es un capítulo emocionante, es un capítulo bonito, y vamos a hacer varias cosas con los tensores. Y se supone que al terminar el desarrollo de esta materia, vamos a tener una buena idea de lo que son los tensores. Empecemos con la parte un poquito aburrida, para entender un poco lo que significa tener una dirección, dos direcciones o tres direcciones. Así que lo que voy a hacer es retrotraernos a lo que hemos estudiado cuando veíamos diádicas. Cuando veíamos diádicas y cuando hicimos su definición. No se olviden que una diádica es el gradiente de un vector. Parece una aberración lo que estoy hablando, ¿no? Porque el gradiente siempre lo hallábamos de funciones escalares. Es decir, podía hallar el gradiente de una función explícita o el gradiente de una función implícita, pero siempre eran tensores de orden cero, no tenían dirección, eran tensores de orden cero, y eso le llamábamos el operador gradiente. Pero si quiero hallar el gradiente de un tensor de orden 1, es decir, de un vector, a eso se le llama diádica. Y la definición era lo que teníamos o lo que tenemos acá, que he vuelto a copiar. Y no se olviden que el gradiente es el producto del operador nabla con un escalar. Pero ahora, para definir la diádica, este escalar es un vector, tiene su dirección. Y el operador nabla tiene su propia dirección. O sea, acá ya hay dos direcciones. La dirección que aporta el operador vectorial nabla, el operador vectorial diferencial nabla, y la dirección que aporta el propio vector f. Y haciendo uso de la definición, bueno, haciendo las operaciones algebraicas que correspondan, todo esto se multiplicará por esto. Todo esto se multiplicará por esto. Y todo esto se multiplicará por esto. Por lo tanto, ya no es un escalar el que se está multiplicando, es un vector. Y este i, este j, este vector j y este vector k que estoy colocando acá, son los vectores o son la dirección o el sistema de referencia del operador nabla. Y este vector tiene su propia dirección. Haciendo ese desarrollo nos vamos a encontrar con lo siguiente. Nos vamos a encontrar con este desarrollo. Porque ahora voy a tener la derivada de f1 respecto de x. No se olviden que esto está en la dirección de y por el vector y. Más la derivada de f2 en la dirección de y en la dirección de j. J, el vector que aporta f2, e y, el vector que aporta esta componente, la componente del operador nabla. Más
F3 derivados respecto de X en la dirección de Y y en la dirección de K. Dos direcciones. Lo mismo para esto, lo mismo para esto, y por lo tanto voy a terminar teniendo un desarrollo de 9 términos, que son exactamente estos. Y si nos fijamos en esa expresión, yo veo que es una, y quiero darle un tinte totalmente matemático, diríamos que ese es un vector expresado como combinación lineal de dos bases. De dos bases. Este término es una díada, ¿no? Y es un vector y al lado de otro vector y. No se están multiplicando en ningún tipo de producto. Es el vector y al lado del vector y. No se están multiplicando. Esto dice, es el vector y al lado del vector j. Y este es el vector y al lado del vector k. No es producto escalar, no es producto vectorial. Son dos direcciones actuando. Dos direcciones actuando sobre esta componente. Y si nos fijamos, es bien interesante esto, tenemos un desarrollo de 9 términos. Fíjense que lo puedo representar a estos 9 términos en esta figura. Es un cuadrado con 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos. 3 arriba, 3 en el medio y 3 abajo. O 3 en este lado lateral, 3 en esta línea central y 3 en esta otra línea lateral, derecha. Cada punto es una componente. Cada puntito es una componente. Es F1, derivados respecto de X. La siguiente será F2, derivados respecto de X. La tercera será F3, derivados respecto de X. F1, derivados respecto de Y, será la siguiente, etcétera, etcétera. Y lo que he dibujado acá, lo que he tratado de representar acá, es una representación de las dos direcciones que están trabajando sobre la misma componente en este sistema de referencia, en el sistema cartesiano rectangular. Por ejemplo, aquí dice I e I. Por lo tanto, esta será la posición donde hay dos vectores que están definiendo una referencia, pero dos vectores. Imagínense que un vector, el de arriba, por ejemplo, puede ser el vector normal de un plano. Y el otro vector es cómo estoy aplicando sobre ese plano una fuerza. Entonces es una fuerza perpendicular a un plano. Estoy abriendo la puerta con una fuerza perpendicular al plano, porque este me está diciendo, me está dando la referencia del vector normal y el otro me está dando cómo estoy aplicando sobre ese plano la fuerza. Acá es lo mismo. Aquí sigo, digamos, con la aplicación de la fuerza y acá ahora el vector normal del plano es al revés. Por lo tanto, aquí la fuerza la estoy aplicando de manera tangencial al plano. Fuerza de cizallamiento. Acá ahora el plano es un plano horizontal y sobre ese plano horizontal estoy aplicando una fuerza tangencial. Entonces, en cada punto, que es una coordenada diferente, hay dos vectores que me están describiendo dos situaciones diferentes que combinadas producen un fenómeno físico. Abrir una puerta de distintas formas. De distintas formas. Las dos direcciones y en este caso tengo un desarrollo con 9 términos. Y cada uno de esos términos me describe una posición diferente del fenómeno que estamos estudiando. Por eso, a este fenómeno le llamamos tensor de rango 2, de orden 2, porque en cada componente o a cada componente para su descripción completa necesito aplicarle dos sistemas de referencia. Un sistema de referencia que me describa algo, como el vector normal a un plano, y otro sistema de referencia que me describa cómo estoy aplicando la fuerza, paralelamente al eje X, paralelamente al eje Y, los vectores amarillos, o paralelamente al eje Z, que son los vectores rojos. Yo creo que ya estamos empezando a entender lo que es un tensor y las posibilidades que me dan los tensores. Ahora, una cosa interesante de los tensores es que los puedo escribir así.
o los puedo llevar a una representación matricial tomando como referencia estas díadas. Si I es 1, J2 y K3 les doy un valor numérico, entonces esta componente estaría en la posición 11 de una matriz. Esta componente estaría en la posición 12 de la matriz. Esta estaría en la posición 13 de la matriz. Esta estaría en la posición 23. Esta estaría en la posición 32. Esta estaría en la posición 22. Entonces puedo llevarlo a una representación matricial. Pero ojo, una matriz es solo un arreglo de números. Una matriz no es un tensor. Si su profesor de álgebra lineal les dice estudiaremos tensores y les da matrices, su profesor está cometiendo un error, porque la matriz solo es un error, solo es un arreglo de números. Los tensores son más que eso. Los tensores son invariantes y su propiedad principal, al ser invariante, es que tengo que estudiar sus leyes de transformación. Tengo que ver cómo se transforman estas componentes para ver si lo que estoy viendo es un fenómeno que es un invariante. Y eso no ocurre con las matrices. Las matrices simplemente son un arreglo de números que pueden representar cualquier cosa, pero no es un tensor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos de todas formas utilizar las matrices para representar tensores como arreglos simplemente. Cada una de estas derivadas, fíjense, los estoy llevando a una forma matricial y las estoy representando con una letra. La posición I y la posición IJ, fíjense que lo que estoy colocando acá son las díadas. IJ, IK, la primera fila para I, la segunda fila para J, la tercera fila para K, la primera columna para I, la segunda columna para J, la tercera columna para K. Pero son díadas, son direcciones. Y si lo quiero llevar a una representación numérica, en vez de usar variables literales, utilizo numerales. Entonces, cada una de estas componentes son las componentes de un tensor que describen un fenómeno de manera particular con dos sistemas de referencia. Entonces, cuando yo trabajo con tensores, puedo trabajar o utilizar ventajosamente a las matrices. Y a estas matrices se les da un nombre, se les llama matriz de componentes. Pero esto grábense en su cabeza. Un tensor puede ser representado por una matriz, pero una matriz no es un tensor. Una matriz es solo un arreglo de números. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido hasta ahí lo que es un tensor, jóvenes? ¿Me están escuchando? ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Sí, se entiende. Qué bien. Se entiende, ingeniero. Perfecto. Les voy a mostrar un video. El problema es que el video está en inglés. Las mejores cosas normalmente vienen en inglés, ¿no? Voy a ir, bueno, no sé si hablarán inglés o no, pero voy a ir pausándolo de rato en rato el video para ir explicando lo que dice el caballero. Es un caballero igual que yo, viejito, que enseña tensores en una universidad de Estados Unidos y que les va a mostrar lo que es un tensor desde su descripción básica y creciendo hasta tensores de mayor orden. Es una descripción bien bonita, es bien ilustrativa y nos va a permitir entender mejor. Así que voy a ir acá, voy a cerrar un poco lo que tenemos hasta acá y voy a compartirles ese video. ¿Dónde lo tengo al video? Vamos a compartir, bueno, les voy a compartir incluyendo el sonido, les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a irnos a donde está el video, que lo tenía por acá, creo. Ah, no, antes de este. Veremos lo que habla ese caballero. Ahí están mis cosas que tengo por ahí. Tengo algunos videos por acá. Y este caballero. Hi, I'm Dave. ¿Lo ven al video antes de que continuemos, jóvenes? ¿Lo están viendo? Sí, ingeniero. Sí, Ya, lo voy a ir pausando de rato en rato. Este caballero lo que nos va a hacer es explicarnos de lo que es un vector, las
la base de un espacio vectorial, pero lo interesante viene ya casi al final, cuando ya empieza a hablar del concepto del vector. Lo voy a ir pausando de rato en rato para que si hay algún comentario o necesita una traducción, bueno, lo vayamos haciendo, ¿de acuerdo? Se va a presentar primero y dice que va a empezar a explicarnos lo que son los tensores, entendiendo, o para entender lo que es un tensor hay que entender básicamente lo que es un vector. Eso es lo que nos dice. Dan Fleisch. When people hear that the subject of my new student's guide is vectors and tensors, a reasonably high percentage of them have the same question. What's a tensor? Aquí lo que nos está diciendo es que cuando sus estudiantes le preguntan lo que son o empiezan a estudiar lo que son los vectores y los tensores, la primera pregunta que ocurre es ¿qué es un tensor? Como todo el mundo, ¿no? Ahora yo sí se la hice esa pregunta cuando empezamos nuestra clase, ¿qué es un tensor? Que este caballero va a tratar de explicarnos con esas figuritas que tiene ahí. My goal for this video is to take about 12 minutes to answer that question, not using... Dice que le va a tomar 12 minutos responder esa pregunta, lo que es un tensor. a bunch of mathematical equations, but instead some simple household objects, including children's blocks, small arrows, a couple of pieces of cardboard, and a pointed stick. Ahora nos está diciendo de que nos va a enseñar vectores y tensores sin ningún tipo de descripción matemática. Lo que va a hacer es usar cosas que tiene en su casa. Esos cubos de colores que son infantiles, dice, unas flechitas chiquititas que seguramente va a usar como pequeños vectores, y estos palos que tienen una punta y unas hojas y unos cartones o unos planos que se ven ahí. I think the very best route to understanding tensors is to begin by making sure that you're solid on your understanding of vectors. If you've taken any college-level physics or engineering, you probably think of a vector as something like this: an arrow representing a quantity that has both magnitude and direction. Dice que la mejor manera de estudiar un tensor es entendiendo primero de manera correcta, si ustedes ya han empezado a estudiar ingeniería o en el college en Estados Unidos, vectores, la mejor manera es entender primero el vector. Y seguramente lo que primero que les he enseñado, dice, y les muestra ese palito, es que un vector es un segmento orientado, un palo con una punta. Es lo que dice literalmente en inglés. Wherein the length of the arrow is proportional to the magnitude of the quantity, and the orientation of the arrow tells you the direction of the quantity. Y dice que el tamaño del vector o la magnitud del vector va a ser proporcional a la longitud geométrica de ese segmento que tiene ahí, de ese palo que tiene ahí, y el sentido va a estar relacionado con la orientación que le den al palito. Bueno, eso es un vector, ¿no? Eso es lo que sabemos como vectores, y fíjense que nos está explicando con bastante descripción casi infantil, digamos. This could represent the force of gravity on an object, or the strength and direction of the Earth's magnetic field, or the velocity of a particle in a flowing fluid. But vectors can represent other things as well, such as an area. How does a vector represent an area? It's pretty straightforward. You simply make the length of the vector proportional to the amount of the area, the number of squares. Esta parte también lo conocemos. Nos dice, estos segmentos rectilíneos pueden representar cualquier cosa. Pueden representar la fuerza de la gravedad, ahí nos mostraba el vectorcito cabeza abajo, puedes representar la velocidad de un fluido, puedes representar una fuerza, pero también pueden representar otras cosas, como por ejemplo, dice, algo que conocemos, puedes representar el área de una figura plana. ¿Y cómo puedes representar el área de una figura plana? Dice, bueno, nosotros ya sabemos, con un producto vectorial. Y nos está diciendo que la longitud del vector va a ser proporcional a la cantidad que representa el área del paralelogramo que se forma, con las aristas concurrentes, ¿no? Eso es lo que está comentando en este momento este caballero. Square meters in the area. And then you make the direction of the arrow perpendicular to the surface. So, in that way, this can represent an area as well. So vectors can represent lots of things. But if you want to take the step beyond thinking of vectors as representing quantities with magnitude and direction, to understanding that vectors are members of a wider class of object called tensors, then you have to make sure you understand vector components and basis vectors.
Ahora, lo que nos dice, bueno, los vectores pueden representar cosas como esas, como el área, por ejemplo. Fíjense, un segmento de línea orientado es un área, el tamaño. Puede representar un área y ese vector siempre es perpendicular a la superficie. Dice, bueno, él hacía la representación de colocar perpendicularmente ese palito orientado con la punta negra sobre su plano. Pero dice, si queremos dar un paso más allá y si queremos entender los tensores, entonces lo que tenemos que hacer es primero entender lo que significa la base de un vector y lo más importante, sus componentes, lo que habíamos hablado al principio de este documento, sus componentes. Entonces él ahora a continuación nos va a explicar algo que ya sabemos, pero poco a poco lo va a ir vinculando con los tensores. ¿De acuerdo? If you're even going to think about the components of a vector, you better get yourself one of these. This represents a coordinate system. In this case, I've picked the simplest one, an x-axis, a y-axis, and a z-axis, all meeting at right angles. This represents the Cartesian coordinate system. Bueno, dice, para entender lo mejor, cuando uno habla de componentes o cuando uno tiene que hablar de bases, lo mejor es tener un sistema de referencia como ese que él se ha construido. En ese sistema de referencia, dice, están los tres ejes, está el eje X, está el eje Y y está el eje Z, que son nuestros sistemas de referencia. Y este sistema de referencia, dice, es nuestro sistema cartesiano rectangular. Cartesiano le llama él. Y nosotros, en nuestra clase, acabamos de decir que el sistema cartesiano o un espacio vectorial cartesiano es aquel espacio donde yo puedo trazar una línea recta. Entonces, cualquier espacio vectorial donde se pueda trazar una línea recta es un espacio cartesiano. Eso es lo que está haciendo o construyendo el señor que nos está explicando. And the thing to remember about coordinate systems is they come along with coordinate basis vectors. You probably ran into these as unit vectors. And the thing to remember about these little guys is they have a length of 1. One what? One of whatever the units are that you're going to express the length of your vector in. And the direction of the basis vectors or unit vectors is in the direction of the coordinate axes. So this might represent the unit vector in the x direction. That's often called x with a little hat over it, or sometimes I hat. That's the x hat unit vector. It points in the direction of increasing x coordinate. Ahora nos está hablando de la base de ese sistema de referencia, que normalmente son conocidos como vectores unitarios, que a veces se les llama, y van a escuchar en muchos videos si entran al YouTube, cuando uno estudia espacios vectoriales, le llaman I sombrerito, J sombrerito, y eso es lo que le llaman, ¿no? I hat, le pone el caballero ahí. Y son vectores, dice, que apuntan en la dirección donde se incrementa el eje X, el eje Y y el eje Z. Y cada uno de esos ejes son ejes perpendiculares. Cosas que sabemos, cosas básicas todavía. Likewise, the y hat, sometimes called the j hat unit vector, points in the direction of increasing y. And the z hat, or k hat unit vector, points in the direction of increasing z. Ahí tenemos Y. Once you have the coordinate system and the unit vectors in place, now you're in a position to find the components of your vector. But how exactly do you do that? I think it's easiest to understand how to find vector components if you begin with a vector in the xy plane. So I'm going to lay this vector in the xy plane at some angle to the x-axis. Ahora nos está explicando y nos dicen, perdón para los que hablan inglés y los que no hablan inglés, estoy tratando de traducirles. Y pido disculpas a los que hablan inglés por interrumpir el video. Pero lo que nos está diciendo, una vez que tenemos este sistema de referencia y tenemos los vectores o versores unitarios I, J, K en las direcciones de los ejes, ya estamos en condiciones, en ese sistema de referencia, de poder expresar ese vector que al principio estaba solo como una idea, ya estamos en condiciones de expresar ese vector en función de sus componentes. Y la manera más fácil, dice, en principio, para que sea más digerible, es colocar las componentes en el plano XY, en el espacio vectorial XY, es decir, en el espacio cuyos vectores unitarios son I y J. Se le está poniendo una flechita ahí que es un vector y va a ser lo que ya sabemos, lo que estamos intuyendo. Pero veamos cuál es la imaginación y su creatividad de este señor. In order to find the x component, I'm going to project this vector onto the x-axis. In order to find the y component, I'm going to project this vector onto the y-axis.
And how am I going to do those projections? Here's one way. Fíjense lo que está haciendo ahora. ¿Cómo voy a encontrar esas componentes? Lo que voy a hacer es proyectar, dice, el vector sobre el eje X y sobre el eje Y. Y dice, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Y fíjense, él está poniendo un foco porque la sombra que proyecta el vector sobre los ejes son las componentes. Y ya sabemos, esas son proyecciones ortogonales, es decir, proyecciones perpendiculares. Y veamos cómo lo hace el señor. I've darkened the room because I'm going to use this lamp to project the vector onto the X and Y axes. First, I'm going to shine the light perpendicular to the x-axis, that is parallel to the y-axis, and look for the shadow of the vector on the x-axis. That will be the x component of this vector. As you can see, the shadow of the vector on the x-axis ends right here. This is the x component of this vector. If I made the vector have a greater angle to the x-axis, notice the shadow moves this way. The x component is getting smaller. And if I make the vector lay entirely along the x-axis, then the shadow and the vector are the same length. The x component is the length of the vector in that case. Acá está diciendo exactamente lo que acabamos de decir, ¿no? Dice, las proyecciones que estamos haciendo, encontrando, van a ser las componentes del vector, en este caso en el eje X, y él, fíjense, pone distintas posiciones del vector y dice la sombra aumenta o disminuye. En el caso de que el vector esté sobre el propio eje X, la componente va a ser el propio tamaño del vector. Eso es lo que nos está diciendo. Pero algo que hay que acotar a lo que él está explicando en este momento es que las proyecciones que él está definiendo son proyecciones ortogonales. Y esas proyecciones ortogonales definen o piden en general de que el vector sobre el que estoy proyectando, que en este caso es el vector Y, es unitario, porque así estoy encontrando las componentes físicas del vector, las componentes reales del vector. Cuando hablamos de tensores, esas componentes ya no son tan reales, porque el vector tiene un tamaño que ya no va a ser unitario. Ustedes en álgebra lineal, por ejemplo, podían encontrar las componentes de un vector con un producto escalar. Si ustedes ven el Howard-Anton, eso es lo que hace. Si ustedes hallan la proyección de un vector sobre otro vector, en cálculo 2 hacíamos eso al principio, cuando hallábamos proyecciones ortogonales, y poníamos una condición. Cuando yo quiero hallar una componente, tengo que hacer un producto escalar, pero ese producto escalar implica o me obliga a que el vector sobre el que estoy proyectando tiene que ser unitario para que la componente sea la real, la componente física sea la real. En los tensores no siempre ocurre eso, como les voy a mostrar un video más adelante. No siempre ocurre eso, pero es importante ir tomando en cuenta estas consideraciones. A ver, veamos qué pasa o cómo halla su componente en el eje Y. Bueno, ya sabemos lo que va a hacer, pero ojo, acá lo importante, lo que yo estoy complementando, es que lo que él está encontrando son componentes físicas. ¿Y por qué está encontrando componentes físicas? Él está encontrando componentes físicas porque el vector, que es ese palo con la punta negra que está usando como vector de referencia, lo está proyectando sobre el eje X, pero el eje X está tomando como referencia el vector Y, y el vector Y es unitario. Componente física, el vector Y es unitario. Y además, Y y J son perpendiculares. Él está hallando componentes físicas, como en las componentes en los vectores cartesianos, ¿no? En los vectores de la base canónica, en realidad. Son componentes físicas, son componentes contravariantes y son componentes covariantes. Acuérdense de eso que hemos visto con anterioridad. Acá él está hallando componentes físicas. Now I've got my light shining perpendicular to the y-axis, that is parallel to the x-axis, and the shadow cast by the vector onto the y-axis gives me the y component of the vector. Notice that as I increase the angle to the x-axis, I'm decreasing the angle to the y-axis, and the y component is getting bigger. Another way of visualizing vector components. Eso es lo que ha hecho, ¿no? Ha hecho exactamente lo mismo. Se ha apoyado en ese su reflector, lo ha proyectado ahora desde el lado derecho y ha encontrado la sombra de ese vector que tiene ahí en el plano XY, en su mesa, sobre el eje Y que está paralelo a sus brazos, a los brazos del caballero. Entonces, igual, a medida que él movía o cambiaba el ángulo respecto al eje X o respecto al eje Y, la componente aumentaba o disminuía.
Pero reitero, la componente que estoy encontrando es una componente física. Y cuando yo trabajo en un espacio vectorial con base cartesiana rectangular, con la base canónica que conocemos, normalmente estamos trabajando con base física, que al mismo tiempo son componentes contravariantes y al mismo tiempo son componentes covariantes, como vamos a ver más adelante en nuestra clase. Hay tres tipos de componentes físicas, componentes contravariantes y componentes covariantes. Él nos está explicando las componentes físicas. Pero cuando hablamos de tensores, en general, ya nos vamos a olvidar de las componentes físicas y vamos a hablar únicamente de las componentes covariantes o contravariantes, que son las únicas. Pero esos vectores ya no son unitarios y no tienen por qué ser perpendiculares. Por lo tanto, las componentes son diferentes. Ya no van a ser las componentes o el tamaño físico real del vector, geométrico del vector. Ya es un vector, un tamaño, una componente que va a estar influenciado o influenciado mejor, por el tamaño del propio vector que estoy usando de la base, ¿no? De la propia base, de la base ya diferente a la base canónica. O sea, son vectores que van a influir en el tamaño de las componentes. Is to ask yourself, to get from the base of the vector to the tip of the vector, how far do I have to go in the x direction and how far do I have to go in the y direction? In other words, how many x hat or I hat unit vectors and how many y hat or j hat unit vectors would it take to get from the base to the tip of this vector? I can show you this if I get rid of these axes and just line up some x hat basis vectors. These are going to go in the x direction, obviously. Fíjense acá, nuevamente lo mismo, aunque parezca obvio. Lo que está haciendo ahora el caballero es ya no trabajar con las sombras, sino otra manera un poco más elaborada, más matemática, digamos, en vez de estar trabajando con sombras, es usar los vectores como referencia o como elementos comparativos para ir desde el origen del vector hasta la punta del vector, hasta el extremo libre del vector, siguiendo la dirección de los vectores de la base canónica para determinar sus componentes. Por lo tanto, él dice, ¿cuántos vectores sí tengo que tener para llegar hasta hasta este punto? ¿Y cuántos tengo que usar de vectores del eje paralelos al eje Y para llegar a la punta finalmente? Y cada uno de esos vectores o de los números o de las cantidades de vectores I o J que yo use, voy a tener las componentes del vector. Eso es lo que está diciendo ahora, ¿no? Y lo está mostrando ahí. Yo creo que mirando la figura nos vamos a dar cuenta mejor de lo que yo estoy explicando. And some y-hat basis vectors. So in other words, this vector is made up of about 4x hat and 3y hat. That means that instead of drawing an arrow for this vector, you could simply say 4 of these plus 3 of these. And if you want to be complete, since there's no z component to this vector, 0 of these. That is the same as this. Qué bonito, ¿no? Lo que muestra es bien ilustrativo. Me gusta este caballero, porque ahora me dice que en lugar de utilizar el segmento rectilíneo o los vectores base, pero usando como referencia los vectores base, dice que él tendría que tener 4 en la dirección de X, tiene que tener 3 en la dirección de Y y tiene que tener 0 en la dirección de K, porque el vector estaba en el plano. Y si ustedes se fijan, esto es bien interesante, porque esto es un vector expresado como combinación lineal de su base. A eso se le llama combinación lineal, porque es esto en la dirección de Y, 4 en la dirección de Y, más 3, él dice plus, ¿no? Eso quiere decir más en inglés, más 3 en la dirección de J, y fíjense, él mantiene las direcciones de sus vectores, y más 0 en la dirección de K, porque no hay componente. A esto, que es una figura tan sencilla, se le llama matemáticamente combinación lineal. In other words, this is a perfectly valid representation of that vector. And of course, if you know the basis vectors, you wouldn't even have to put these on, would you? You could simply... Y acá ya damos un primer paso a los tensores,
Porque dice, si sabemos qué referencia estamos usando, es suficiente que conozcamos las componentes. Fíjense, esto es importante, porque cuando nosotros estudiamos tensores, ya no vamos a ver los vectores, porque si ya sé en qué espacio vectorial estoy trabajando, lo único que realmente importa son las componentes. Y fíjense, él ha retirado los vectores que estaban usando como referencia, esas sus tizas pequeñitas que tiene ahí, y solamente se ha quedado con las componentes. Interesante. Use these components as your vector. You could write them in a little array. You could even stack them up. Put a nice set of parentheses around them. This looks just like the way you see column vectors written. Ahí está lo que les explicaba hace un momento. Lo ha hecho mejor que lo que yo lo hice. Fíjense, si ahora ya sé en qué base de referencia estoy trabajando, en este caso en el espacio cartesiano rectangular base canónica, y me quedo solo con los componentes, ya puedo ponerlos como yo quiera en cualquier tipo de arreglo. Lo puedo poner como una matriz fila o como una matriz columna. Fíjense, es lo que decíamos con los tensores también. Una matriz fila, una matriz columna, en sí mismas no son vectores, solo son arreglos de números, pero yo estoy utilizando un arreglo matricial para representar un vector. Eso es lo que dice este señor. Of course, these three components pertain only to the vector we had laying on the table a minute ago. To generalize this to vector capital A, for example, we can replace these components with A sub x, A sub y, and A sub z. Ahora está generalizando. Antes nos había dado el ejemplo con números, 4 en la dirección de X, 3 en la dirección de Y 0. Pero para cualquier otro vector, lo único que necesito saber es el nombre y la posición de los vectores. La componente en la dirección de Y es AX, la componente en la dirección de J es A sub Y, y la componente en la dirección de Z es A sub K. Fíjense que está utilizando subíndices. Los índices también son importantes en los tensores, porque como estás representando la componente con subíndices, esas componentes son componentes covariantes o contravariantes. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué componentes está usando? ¿Covariantes o contravariantes? Usando esos subíndices, ¿no? Sub X, sub Y, sub Z. Para responder eso tengo que acordar un poco lo que hemos hecho con las coordenadas curvilíneas. En las coordenadas curvilíneas la base natural usaba subíndices y sus componentes superíndices. Por lo tanto, estas componentes son componentes covariantes, porque está usando subíndices. En cambio, si hubiese puesto A super X o Y volado Y, o A volado Y, como es la forma más correcta en el español de hablar, o A volado Z, es decir, arriba como superíndices, en ese caso estaríamos hablando de componentes contravariantes. Acá el señor está usando componentes covariantes. Pero no se olviden que en coordenadas cartesianas rectangulares, las componentes covariantes, contravariantes y físicas son las mismas. Son las mismas, porque es una base ortonormal y unitaria. Acá lo único que le está haciendo es generalizar. Of course, A sub x is the component that pertains to the x hat basis vector. A sub y pertains to the y hat basis vector. A sub z pertains to the z hat basis vector. Notice that we need one index for each of these because there's only one directional indicator, that is one basis vector. Esta parte es importante lo que nos dice. Fíjense, yo uso solo un subíndice, dice. El X, la letra X, la letra Y y la letra Z son subíndices. Y utilizo solo una, porque solo hay una dirección. Tensor de orden 1. Y en este caso, tensor covariante. Covariante porque le está usando subíndices. Tensor covariante. Fíjense cómo ya estamos empezando a relacionar con lo que estamos aprendiendo. Y solo utilizan un subíndice en cada letra A. X, Y y Z. Por lo tanto, eso quiere decir que solo hay una dirección. Solo hay un sistema de referencia. Per component. This is what makes vectors tensors of rank 1. One index, one basis vector per component. By the same token, scalars can be considered to be tensors of rank 0.
because scalars have no directional indicators. Ahora está hablando lo que hemos empezado al inicio de esta clase. Ese es un tensor de rango 1, es rank en inglés. O nosotros estamos llamando orden en español. De orden 1 porque solo utiliza un subíndice en cada letra asociada a la componente. Y nos está diciendo de que los escalares por sí mismos son tensores sin dirección, porque no utiliza un subíndice. El escalar no utiliza, la masa no es m sub 1, ¿no? A no ser que quiere identificar varias masas, pero la masa es la masa nomás, m se representa, sin subíndices. Por lo tanto, eso quiere decir que la masa es un escalar, y el escalar es un tensor de orden 0 porque no tiene dirección. Eso es lo que acaba de decir. Therefore, need no indices. Those are tensors of rank 0. I'll say in a minute why it's so powerful to represent tensors as this combination of components and basis vectors. But first, I want to show you some examples of higher rank tensors. This is a representation of a rank 2 tensor. Fíjense, ahí está lo que yo les he hecho como dibujito en nuestros apuntes. Los vectores en la dirección de Y, en la dirección de J y en la dirección de K, y él tiene las 9 componentes acá. Y cada una de las componentes está asociado a 2 direcciones. Y eso es lo que le da su potencia a los tensores. Eso es lo que nos dice, y es de rango 2. O, como nosotros lo estamos refiriendo, es de orden 2. O sea, el orden de un tensor es el número de direcciones asociadas al tensor. Three-dimensional space. Notice that instead of having 3 components and 3 basis vectors, we now have 9 components and 9 sets of 2 basis vectors. Lo que dice ahora, cuando tengo un vector o un tensor de orden 2, tengo 9 componentes y 9 juegos de vectores, de pares de vectores, de un par de vectores. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo un juego de 9 pares de vectores en distintas combinaciones. Y cada par de vectores está asociado a una componente. A estos vectores que les hemos llamado desde el punto de vista matemático, le hemos llamado díadas. Son vectores que no se están multiplicando en ningún producto. Solamente son vectores que le están dando una referencia de dirección a cada una de las componentes. Notice also that the components no longer have a single index, they have 2 indices. Why might you need such a representation? Ahora dice que cada letra, fíjense ahí, ya no está representado, cada letra A ya no tiene solo un índice, tiene 2. Tiene XX, tiene XY, tiene XZ, tiene YX, YY y ZZ al final. ¿Por qué? Porque cada uno de esos está asociado a 2 vectores. Entonces, cuando veamos tensores, los tensores normalmente manejan números. Entonces voy a tener la posición 11, por ejemplo, acá, la posición 12, la posición 13, la posición 21, que yo les he mostrado con una matriz y que él nos los está mostrando con estos juegos infantiles, pero son bastante ilustrativos y les apuesto que no se van a olvidar nunca. Consider, for example, the forces inside a solid object. Inside that object, you can imagine... Acá pónganle atención a lo que nos va a mostrar con sus manos, porque les va a explicar exactamente lo que yo les dije hace rato, cuando, por ejemplo, tengo una puerta. Si una puerta estoy queriendo abrir, un vector va a ser el vector normal del plano y el otro vector es cómo estoy aplicando la fuerza. Bueno, él lo va a hacer con este estilo que él tiene tan bonito, ¿no? Veamos. Surfaces whose area vectors point in the X, or in the Y, or in the Z. Ahí está el plano, con su propio vector normal, que puede estar en la dirección del eje X, del eje Y o del eje Z, como nos está mostrando. Direction. Y ahí está usando una dirección de las 2 que está asociada a cada punto, a cada componente. And on each of those types of surface, there might be a force. Ahora está dibujando la fuerza, cómo se está aplicando. Por ejemplo, paralelo al eje X y la fuerza es perpendicular al plano. Se está aplicando de esa forma. Yo les he explicado hace rato con palabras, pero ahora lo estamos viendo con esta representación tan bonita que estamos viendo. Has a component in the X, or in the Y, or in the Z direction. Fíjense que en estos casos, por ejemplo, en esta posición, la fuerza que está agarrando de manera vertical se le llama fuerza de cizallamiento, porque es una fuerza tangencial al plano. Y lo está describiendo en un sistema cartesiano rectangular. En un sistema esférico podremos describir otro tipo de fenómenos. En un sistema cilíndrico, por ejemplo, yo podría describir
el fluido, un fluido que circula por un tubo. El tubo tiene forma cilíndrica, entonces la mejor manera de describir ese fenómeno es utilizando coordenadas cilíndricas. Y cada una de esas superficies tendrán sus propios vectores perpendiculares a la superficie. Entonces, si yo quiero describir un fluido que se está moviendo dentro de un ducto, en un tubo de una cañería, digamos, coordenadas cartesianas rectangulares no va a ser lo mejor. Lo mejor será coordenadas cilíndricas. Si yo hago explotar una bomba, coordenadas cilíndricas no me van a ayudar mucho. Coordenadas cartesianas tampoco, pero esféricas sí, porque en esféricas voy a tener esferas con vectores perpendiculares a la esfera, que van a ser, por ejemplo, y la fuerza se va a propagar de manera perpendicular también, o la fuerza explosiva se va a propagar de manera perpendicular a la esfera. Entonces, si quiero estudiar ese fenómeno, entonces es mejor estudiarlo en esféricas. Ahí ya empieza a tener sentido por qué uno estudia coordenadas curvilíneas, ¿no? Porque esas coordenadas sirven para describir matemáticamente de la mejor manera una determinada geometría. Y los tensores lo que hacen es aumentar las posibilidades de direcciones, simplemente. Es decir, en vez de tener una sola dirección, un solo sistema de referencia que describa solamente algo, una cosa, algo único, con los tensores ahora tengo componentes que están descritas por dos direcciones. Entonces ahora ya empieza a tener sentido toda la matemática asociada, ¿no? Y es más bonito cuando uno lo entiende así. So to fully characterize all the possible forces on all the possible surfaces, you need 9 components, each with 2 indices referring to Acá nos está diciendo de que necesita 9 componentes para tener todas las posibles combinaciones que puedan haber. Si la fuerza se está aplicando así, con relación al plano. Si la fuerza se está aplicando así, con relación al plano. Si la fuerza se está aplicando así, con relación a este plano. Vamos a suponer que la fuerza es estos vectores horizontales. Ahora es diferente. Fíjense, tengo 9 posibilidades y que son todas las posibilidades en este sistema de referencia. En este sistema de referencia cartesiano rectangular. O sea, no puedo hacer más. En este sistema de referencia puedo describir solo esas 9 posibilidades del fenómeno físico. Si tengo otras posibilidades, otras combinaciones, usaremos otros sistemas de referencia, cilíndricos, esféricos o lo que haga falta. 2 basis vectors. So, for example, A sub xx might refer to the x-directed force on a surface whose area vector is in the x direction. A sub yx might refer to the x-directed force on a surface whose area vector is in the y direction, and so forth. This combination of 9 components and 9 sets of 2 basis vectors makes this a rank 2 tensor. This is the Ese era un tensor de orden 2. Fíjense, ahora nos está mostrando un tensor de orden 3. Un tensor de orden 3, fíjense cuántos componentes tiene. Tiene 27 componentes. En un sistema cartesiano rectangular. Estamos usando un sistema cartesiano rectangular. Seguimos en la base canónica. Estamos estudiando tensores en esa base. Y fíjense, ahora voy a tener en cada componente un juego de 3 vectores para describir 3 cosas diferentes. 3 cosas diferentes. Bueno, tal vez podamos investigar ahí por nuestra cuenta, a ver qué tensor de orden 3 podamos describir como sistema de referencia. Y fíjense que ahora tengo 27 componentes. Sigue siendo un vector generalizado, ¿no? Pues cuando uno ve el Wikipedia, digamos, como sistema de referencia y decimos que es un tensor, es un objeto matemático. Pero no nos explican esto que nos está explicando este caballero, que es la mejor manera de entender lo que es un tensor y por qué se habla de rango de un tensor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es bastante ilustrativo y fíjense que hemos pasado del concepto humilde de vector hasta un concepto mucho más general que describe un fenómeno bien complejo dentro de una geometría rectangular. Una geometría cartesiana rectangular, porque estos vectores que están sirviendo como índices, como sistemas de referencia, son perpendiculares entre sí y son vectores que describen un universo rectangular, un universo matemático como este cubo Rubik que tengo ahí. Fíjense, cada vez que vean un cubo Rubik, ustedes piensen en un tensor de orden 3, porque en cada cuadradito del cubo Rubik hay 3 vectores que están describiendo
la componente de ese fenómeno físico en esa posición. Representation of a rank 3 tensor in three-dimensional space. 27 components, each pertaining to one of 27 sets of 3 basis vectors. I'll zoom in a little bit here so you can see the components better. Notice that now each component has 3 indices. Ahora fíjense cómo están descritas las componentes. Las componentes están descritas ahora con 3 subíndices. Con 3 subíndices. Porque cada índice está asociado a una dirección. Porque cada índice me está diciendo qué vectores estoy usando para la referencia. Estoy usando en esta componente el vector y para referenciar esta componente. En este otro estaré usando x y x. O sea, estaré usando una combinación de vectores x y y así sucesivamente para cada posición. Aquí estoy describiendo completamente dentro de este universo cartesiano rectangular un fenómeno físico. A sub xxx pertains to 3x basis vectors. A sub xyx pertains to 2x and 1y basis vector, and so forth. This entire front slab has x as the third index and pertains to these 9 sets of basis vectors. The middle slab all has y as the third index and pertains to these 9, and the back slab all has z as the third index and pertains to those 9. Fíjense que es como tener 3 planos, ¿no? El primer plano, los primeros 9 que están delante, están usando estas referencias, dice. El plano que está intermedio, el plano sándwich que tengo ahí, que tiene otras 9 componentes, utiliza este sistema de referencia. Él se pasa al trabajo de colocar cómo están referenciados. Y el tercer plano utiliza este sistema de referencia. Son 27 combinaciones de los 3 vectores que tenemos. Eso es un tensor de orden 3. Tiene 27 componentes. So in three-dimensional space, 27 components, 27 sets of 3 basis vectors, and 3 indices on each component. You may be wondering, what is it about the combination of components and basis vectors that makes tensors so powerful? The answer is this. All observers in all reference frames agree, not on the basis vectors, not on the components, but on the combination of components and basis vectors. The reason for that is that the basis vectors transform one way between reference frames, and the components transform in just such a way so as to keep the combination of components and basis vectors the same for all observers. It was this characteristic of tensors that caused Lillian Lieber to call tensors the facts of the universe. Thanks very much for your time. Espero que les haya gustado. Volvamos a nuestra clase. ¿Les ha gustado, muchachos? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, se escucha y sí, el video estaba interesante. Bonito, ¿no? Es una manera es lo que les he explicado, lo que les he explicado, pero lo ha hecho él con unas figuras ahí reales para entender. Y el último paso es el que a mí me gusta, porque dice que lo importante de los tensores no es únicamente las componentes o las bases, sino la combinación entre las componentes y las bases. Todos están de acuerdo en que eso le da su máxima potencia a un tensor, dice. Y eso es lo que a esa matemática Lillian, no sé qué tantos, no me acuerdo su apellido, le ha permitido expresar de que los tensores reflejan los hechos del universo. Y dependiendo del observador, dice, cuando yo hago una transformación de un vector de un sistema de referencia a otro, el fenómeno propiamente dicho no cambia, pero lo que sí va a cambiar es la forma como estamos interpretando matemáticamente ese cambio. Aunque el fenómeno físico en sí no va a cambiar. Eso es bonito. Continuemos con nuestra clase. O sea, yo he querido presentarles este video porque este video nos permite ver un poquito mejor, les explica un poquito mejor de lo que yo he hecho, lo que es un tensor. Entonces, ahora ya tenemos una buena idea de lo que es un tensor. Un tensor es un vector que tiene un generalizado, con muchas más referencias. Ya tengo 3 direcciones, 2 direcciones para representar en cada componente un fenómeno físico particular, unas características físicas particulares. Abrir una puerta, por ejemplo, en un espacio vectorial,
cartesiano rectangular lo podemos representar con un tensor de orden 2, dependiendo cómo está la puerta. Incluso me da las posibilidades si mi puerta está en el techo, si mi puerta está en la pared derecha o en la pared izquierda, y si lo empujo con mi hombro derecho, si lo empujo con mi hombro izquierdo, me está describiendo completamente en ese modelo matemático esa realidad. Eso es un tensor, y su potencia radica justamente en que el fenómeno físico no cambia, lo que cambia es la descripción matemática. Es bonito. Continuemos con nuestra clase, con la parte aburrida de nuestra clase, con nuestra teoría. Voy a compartir nuevamente el documento que estamos avanzando y volvemos a lo mismo. Bueno, aquí yo tengo una representación más humilde de lo que hizo el caballero. Espero que lo estén viendo. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo, muchachos? Sí, ingeniero, se ve. Bien, volvamos al documento. Y fíjense que nosotros hemos entendido lo que es un tensor a partir de una diádica, que es un lenguaje matemático. O sea, estamos yendo un poquito también apoyándonos en la matemática, ¿no? Y aquí aparece lo que él nos ha descrito con sus cajitas y con sus cubos. Acá están los vectores que él ha dibujado. Acá está su sistema de referencia que yo lo he hecho con colorcitos. Y acá están para un espacio vectorial de dimensión 3 con 2 vectores de referencia, con 2 sistemas de referencia, las 9 componentes y la forma como están dispuestas o los vectores, cómo están dispuestos los vectores en cada una de las componentes. La forma matricial, fíjense, él también les ha puesto la forma matricial, porque si sabemos en qué sistema de referencia estamos trabajando, lo único que nos va a interesar en principio conocer, o lo que en realidad necesitamos para calcular algo, son las componentes. Quiero saber las componentes de ese vector, conociendo, por supuesto, la base a la que está asociada este tensor. La matriz en sí misma no es un tensor. La matriz no es un tensor. La matriz es simplemente un arreglo de números. Es la forma como yo quiero representar un tensor. Pero una matriz cualquiera que ustedes tengan ahí, en la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos, yo tengo una matriz ahí, si alguien les dice esto es un tensor, ustedes tienen que decir no, no es un tensor, solo es un arreglo de números. ¿Cuándo es un tensor? Cuando yo evalúe o analice sus leyes de transformación, que vamos a ver más adelante. Los tensores se caracterizan por sus leyes de transformación. Cuando yo analizo sus leyes de transformación, yo puedo decir si es un tensor o no. Es decir, si es un fenómeno físico que estoy queriendo representar y no simplemente un arreglo de números. Este es el video que estaba ahí. Creo que es este, sí, creo que es este. El video que acabamos de ver, que es un canal de YouTube. Fíjense que hemos hablado de componentes, por lo tanto, el siguiente paso es saber cuántas componentes tiene, porque ahora no solo es el orden del tensor, es decir, el número de bases, sino también la dimensión en la que estoy trabajando. Dimensión 2, dimensión 3. No se olviden que la dimensión es el número de vectores que tiene una base, y el orden es el número de sistemas de referencia que estoy usando, pero puedo tener una base de dimensión 2 y de orden 2, o puedo tener una base de dimensión 3 y orden 2, o puedo tener una dimensión de orden 3 y dimensión 4, una cosa así. Entonces, lo que ahora vamos a ver es determinar, o vamos a aprender a determinar la cantidad de componentes que debería tener un tensor. Y la formulita es esta: la dimensión y el orden. La dimensión es cuántas variables. Si lo quieren ver facilito es cuántas variables hay. Hay X, hay Y y hay Z. Dimensión 3. Porque cada una de esas variables está asociada a un vector de la base. Por lo tanto, como hay 3 variables, sabrán seguramente 3 vectores en esa base. Entonces, eso es su dimensión. Y el orden es cuántos de esos estoy usando, cuántos de esos sistemas de referencia estoy usando. En el ejemplo que hemos visto, en el video que hemos visto, estábamos trabajando en un espacio vectorial de dimensión 3, porque teníamos X, teníamos Y, teníamos Z, y hemos empezado con un tensor de orden 2, porque en ese sistema de referencia de dimensión 3 hemos utilizado 2 sistemas de referencia. Y dimensión 3 cuando ya teníamos 27 componentes. La formulita es bien sencilla, ¿no? Por ejemplo, si estoy trabajando en el plano XY con un solo sistema de referencia, tengo 2 componentes, los vectores X y Y. Si estoy trabajando en un sistema de dimensión 3, es decir, en el espacio IJK, y solo tengo un orden, es decir, voy a usar solo una referencia, tengo 3 componentes, mi vector X, Y, Z. Y fíjense que X y Z solo estarán asociados a un solo índice.
Pero si tengo dimensión 2, es decir, en el plano XY, pero en el plano XY utilizo dos sistemas de referencia, voy a tener 4 componentes. Es decir, ya puedo usar una matriz de 2×2 para representar ese tensor. Esto es lo que hemos visto en nuestro ejemplo, y este es lo que tengo acá en mi dibujo. Un sistema de referencia dimensión 3, pero con 2 direcciones. Fíjense, en cada punto hay 2 direcciones, por lo tanto su orden es 2. Entonces, dimensión 3, pero orden 2. Por lo tanto, tenemos 9 componentes. Son las 9 componentes que están desarrolladas acá, dibujadas como un punto acá, o las 9 componentes de esa matriz. Y así sucesivamente. Si estoy en dimensión 3, por ejemplo, que es el último ejemplo que hemos visto con el señor, si estoy en dimensión 3 y orden 3, es decir, voy a utilizar 3 subíndices X, 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 X y Z para cada componente, vamos a tener 27 componentes. ¿De acuerdo? Entonces, así podemos calcular el número de componentes que va a tener un tensor. Nosotros trabajamos con tensores de este tipo, ¿no? Tensores con 2 componentes, podías utilizar un arreglo de un par ordenado para su representación, o un vector con 3 componentes, una terna ordenada, o podría utilizar una matriz fila, o una matriz columna, o una matriz fila, o una matriz columna acá. En cambio, acá ya es más complicado, porque acá tendré que usar una matriz de 2×2. Acá tendré que utilizar una matriz de 3×3. Acá voy a utilizar 2 matrices de 2×2. 2 matrices de 2×2. Y acá voy a usar 3 matrices de 3×3 para tener las 27 componentes. Imagínense en el cubo Rubik. Tenía una matriz inicial de 3×3, una matriz intermedia de 3×3 y una matriz al final de 3×3. Entonces voy a tener o matrices como apoyo para representar mi tensor, o pares ordenados o ternas ordenadas. ¿De acuerdo? Entonces esa es una manera de poder representar un tensor. Ahora, en el video que acabamos de ver, nos han enseñado de que para hablar de tensores o para darnos cuenta si una componente es la componente de un tensor, tenemos que ver el número de subíndices que utiliza. Pueden ser subíndices o pueden ser superíndices, en general índices. Y ahora esos índices los puedo asociar a un número. Entonces la posición 1, 1, por ejemplo, de mi matriz, fíjense, estoy usando subíndices. La posición 12, la posición 13. Como estoy usando subíndices, seguramente estas son componentes de un tensor covariante, no contravariante. El contravariante utilizaría superíndices. Tendríamos t volado 11, t volado 12, o t super 13, también si quieren llamar, en el tercer caso. Por lo tanto, como tengo índices numéricos en este caso, a Albert Einstein se le ocurrió la idea de que podemos utilizar ventajosamente los índices para representar sumatorias. Esta es una contribución de Albert Einstein. Él se le ha ocurrido hacer esto, porque antes hacían las sumatorias utilizando la sumatoria que hemos aprendido. Pero Einstein dijo, este término de sumatoria es muy grande y como tengo que trabajar con tensores de orden 2, 3, 4 y donde voy a hacer muchas sumatorias, esto me complica la vida. Y a él se le ocurrió una idea. Y dijo, si yo veo 2 índices repetidos en el mismo lado de la ecuación, eso significa sumatoria. Y esto se le llama la convención del índice repetido de Albert Einstein. A él se le ha ocurrido hacer. Fíjense, estamos aprendiendo algo que a él se le ha ocurrido hacer. Ahora ya no solo le hemos escuchado de nombre, ¿no? Y su teoría de relatividad. Ahora estoy haciendo uso de algo que él nos ha enseñado o que a él se le ha ocurrido. Cuando vea índice repetido, significa sumatoria. Y al índice repetido se le llama índice mudo. Y alguien nos tiene que decir de dónde a dónde tengo que hacer la sumatoria. Por ejemplo, ese alguien en la notación tradicional es este símbolo, ¿no? Va de 1 a n. Pero como ya no voy a usar este símbolo, entonces a un ladito estará escrito de dónde a dónde voy a hacer variar n. Como hay índices repetidos, eso implica que voy a sumar 1, 1, más 2, 2, más 3, 3, más n. Índices repetidos significa sumatoria. A partir de ahora, cuando hacemos análisis tensorial, este caballero
gracias a Albert Einstein, se ha muerto. Ya no hay. ¿De acuerdo? Pero tienen que estar en el mismo lado de la ecuación para que signifique sumatoria. Porque si el índice repetido está uno acá y el otro en el otro lado de la ecuación, eso significa fila nueva. Otra fila significa eso. Vamos a ver con los ejemplos para que nos demos cuenta. La notación inicial porque lo vamos a usar bastante. Imagínense que tengo un desarrollo como este. Hay índice repetido. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. Por lo tanto, hay sumatoria para ese índice repetido. Por lo tanto, lo represento I. A sub i, X sub i. En cambio, el otro término es el índice libre. Y siempre es 3. Siempre es 3. Por lo tanto, ese le pongo 3. Porque está fijo en 3. Y si yo quiero expandir esto, tendría que hacer sumatoria para el índice repetido. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y variando, no sé, y de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 2, lo que nos diga. Esta es una forma interesante de representar, por ejemplo, sistemas de ecuaciones. Fíjense lo que tenemos. Este es un sistema de ecuaciones. Esta parte de la ecuación, esta parte es un sistema de ecuación. Sus coeficientes numéricos a 11, la variable x1, 12, x2, 3, o lo que es lo mismo, ax más b, y más c, z. Los sistemas de ecuaciones lineales de 2×2 o 3×3 que se resolvían en álgebra lineal. Si se fijan en la primera línea, fíjense cómo lo hemos arreglado los números. Tengo la porción 11, la porción 2, la porción 3, la porción 21 para el segundo juego, para la segunda ecuación que tengo ahí, la porción 21, la porción 22, la porción 23. Y la tercera fila será la porción 31, la porción 32, la porción 33. Y las variables x, y y, z los estoy representando con x1, x2 y x3 respectivamente. Y los términos independientes para la primera fila, b1, b2 y b3 para la tercera. Si me fijo en la primera fila, hay índice repetido. ¿Dónde? A ver, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Fíjense que el índice repetido no necesariamente va a estar sobre la misma letra, están en diferentes letras. Aquí el índice repetido estaba en A y en X. Acá el índice repetido está en este A11 y en este AX1. El segundo índice está repitiéndose. 1, 1, 2, 2, 3, 3 y B1. Por lo tanto, como hay índice repetido con este 1 que tengo acá y este 1 que tengo acá, le pongo índice repetido, JJ. 1 igual a 1. A sub 1 igual a B sub 1. Índice repetido. Si yo quiero expandir esto, hago sumatoria para J y obtenemos esto. Para la segunda fila lo mismo, el índice repetido sigue siendo J, la misma posición, pero es para la segunda fila. Fíjense, acá también hay un índice repetido, 1 y 1, pero están en lados diferentes de la ecuación. Por lo tanto, como están en lados diferentes de la ecuación, significa fila, significa una fila diferente. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Y la expansión, la forma resumida, esta expansión, la forma resumida es esto. Yo puedo decir ahora, I va a variar de 1 a 3 y J va a variar de 1 a 3. Y esta es la forma de representar compacta de este sistema de ecuaciones. Y va a ser la misma si tengo un sistema de ecuaciones de n por n. A eso se le llama convención del índice repetido y se debe a Albert Einstein. Y es bien importante esta notación inicial, porque las ecuaciones que a veces son muy largas se las representan ahora con una forma compacta usando este criterio del índice repetido para hacer una representación de un conjunto, por ejemplo, en este caso de un sistema de ecuaciones, a través de una única ecuación bien simple. Si yo quiero expandir esto, podemos hacer esto, ¿no? Fíjense, ahora estoy yendo en el otro sentido, para que se entienda mejor. Primero voy a poner el índice I, pero como es un índice repetido que está en lados diferentes de la ecuación, lo que me va a hacer es definir una fila. La primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Ahí estoy expandiendo el índice I, pero lo estoy expandiendo no como sumatoria, sino como fila. ¿Por qué lo estoy expandiendo como fila? Porque el índice repetido está en lados diferentes de la ecuación. En cambio, si veo solo esto, en el mismo lado de la ecuación, en este término, en el mismo lado de la ecuación, ahora tengo un índice repetido que es J. Entonces voy a hacer sumatoria para J. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y ya tengo
la expresión expandida. A eso se le llama la convención del índice repetido. Fíjense, podemos aprovechar de varias maneras esto, ¿no? Podríamos aprovechar para multiplicar matrices, por ejemplo, si les piden multiplicar o hacer un algoritmo para multiplicar matrices, porque están estudiando, digamos, no sé, algún lenguaje y su profesor les dice, quiero que hagan un algoritmo para hacer multiplicación de matrices, que es lo que normalmente hacen. Entonces me fijo y puedo usar este método para hacer mi algoritmo. Y digo, a ver, para que el producto exista, para el producto entre matrices exista, el producto tiene que ser conformante. Es decir, este 3 que está pintado con rojo tiene que ser igual al 3 que está pintado con rojo. Así el producto existe y es conformante. Así se llama, ¿no? El producto existe, en otras palabras. A es índice repetido. Y supónganse que les pide la posición 43 del producto. Cuando yo multiplique A con la matriz B, voy a obtener la matriz C. Y les dicen, yo quiero solo la componente 43. Fíjense cómo se hace. Es bien bonito. La posición 43. Pero la posición 43 de la matriz C lo obtengo multiplicando la matriz A con la matriz B. Y la posición 43, fíjense dónde está. Está el 4 acá y el 3 está acá. Y este índice que es igual, lo repito, K y K. Y K hago variar de 1 a 3. Ya está, ya estoy haciendo mi expansión. Por lo tanto, variando de 1 a 3 voy a tener A41, B13, más A42, B23, más A43, B33. El 4 y el 3 son índices libres. Y el índice repetido o el índice mudo es K, por el producto, por las características que tiene el producto. Y ya tengo el desarrollo de los términos que voy a multiplicar en mi algoritmo que estoy queriendo programar. Lo único que tengo que hacer ahora es elegir dónde está la posición 41, dónde está la posición 13, dónde está la posición 42, dónde está la posición, etcétera, etcétera. Puedo multiplicar matrices usando esta convención, la convención del índice repetido. Cualquier cosa que ustedes vean que tienen un índice repetido en el mismo lado de la ecuación, ustedes lo pueden expandir como una sumatoria. Interesante, ¿no? Bonito. Y para terminar nuestra clase, veamos algunos tensores de interés. Algunos tensores que son matemáticos, no tienen una representación física, no es como el tensor de esfuerzos, no es como el tensor de inercias, no es como el tensor, no sé, cualquier otro tensor que se nos pueda ocurrir. Los tensores se los construyen normalmente porque describen un fenómeno físico. Si ustedes ven, por ejemplo, el tensor de inercias o el tensor de esfuerzos, los civiles, los tensores de esfuerzos, y ustedes entran al internet, ahí alguien les va a explicar cómo se ha construido ese tensor. Entonces dicen, bueno, es que hemos hecho unas sumatorias de vectores acá, como este tensor o como este esfuerzo va a ser similar a este otro, por lo tanto su componente debería ser así. Lo construyen así, casi empíricamente. Y una vez que tienen el tensor, ese es el fenómeno físico que voy a representar ya en cualquier sistema de referencia. Así se estudia en la matemática, así se hacen estas cosas, ¿no? Y lo que vamos a estudiar ahora son tensores de interés, porque son tensores que van a ser útiles más adelante. Son tensores matemáticos. El primer tensor que vamos a definir es el tensor delta de Kronecker, así se llama, el tensor delta de Kronecker. También se llama el operador de sustitución, como vamos a ver. Y se lo define con esta letra delta y puede tener subíndices, puede tener un índice arriba y un índice abajo, es decir, ser mixto, o puede tener solamente superíndices. En este caso, cuando yo veo eso, diré que sus componentes son covariantes, porque está usando subíndices. En este caso diré que tiene componentes contracovariantes. Las componentes contra siempre van arriba y las componentes cova siempre van abajo. Y este será un tensor totalmente contravariante. Es un tensor de segundo orden, porque lo único que tengo que hacer, por lo que nos ha explicado el caballero hace un momento, ese docente de alguna universidad de Estados Unidos, lo que nos ha explicado es, si yo veo dos subíndices, entonces estoy usando dos sistemas de referencia. Por lo tanto, su rango es 2 o su orden es 2. Y por lo tanto, si estoy trabajando en el espacio, dimensión elevado a la orden, tengo 9 componentes. Las 9 componentes son estas. Es el vector, ¿cómo se llama? La matriz identidad, el factor idéntico, como también se le llama. Y se define de esta forma. Si los índices son iguales, vale 1. Pero si los índices son desiguales,
Si no son iguales, vale 0. Por eso, solamente en la posición 11, en la posición 22 y en la posición 33 de la matriz tengo un valor unitario. El resto vale 0, porque aquí tengo la posición 12, por ejemplo. Y en la posición 12, el 1 y el 2 son diferentes. Este tensor se llama el tensor de sustitución. Vamos a utilizar más adelante este vector, porque es un vector cuyas propiedades de sustitución son útiles. Y su definición, fíjense, es bien sencilla. Es la matriz de identidad, pero ahora la matriz de identidad lo estoy viendo como un tensor. Fíjense que tiene estas propiedades. Los índices pueden ser IJ o JI. Entonces, tener la posición 12 o la posición 21 es lo mismo. Eso me está diciendo. Quiere decir que esta matriz es ¿de qué tipo? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué tipo es esa matriz? No se duerman, me van a contagiar su sueño. Si la posición 12 es igual a la posición 21, eso es lo que me está diciendo esto. ¿Qué se llama esta matriz? Álgebra lineal. Me voy a quejar con sus docentes de álgebra lineal. Matriz cuadrada, ingeniero. No. Le voy a jalar su oreja. Otro. Es una matriz simétrica, ingeniero. Exacto, ahora sí, le voy a felicitar. Es una matriz simétrica. Es una matriz simétrica. Entonces, este tensor es un tensor simétrico. Fíjense, esto es interesante. Esto es válido para un espacio vectorial de dimensión 3. Índice repetido, pero fíjense, ahora el índice repetido está en el mismo lado, en la misma letra en realidad, no necesariamente en letras diferentes. Está en la misma letra que es delta. Pero índice repetido, según Albert Einstein, significa sumatoria. Por lo tanto, voy a tener que sumar, si estoy sumando para el espacio tridimensional, tendré que ser delta 1, 1 más delta 2, 2 más delta 3, 3. Por lo tanto, estaremos sumando la traza de esta matriz, usando las propiedades de la sumatoria del índice repetido. Otra propiedad interesante, fíjense, yo puedo cancelar con K. Si yo tengo dos índices que se repiten en este producto de este operador, de este delta de Kronecker, si tengo el índice 2 con 2, y aquí tengo J y aquí tengo L, es como si K con K se cancelaran y tengo uno solo. Esta es la propiedad de sustitución. Cuando tengo un índice repetido, puedo cancelar ese índice repetido, pero tiene que estar lado a lado. Pero como son conmutativos los índices, porque esta es una matriz simétrica, entonces siempre puedo ponerlos juntos. K con K los cancelo, si ustedes quieren, y aparece uno solo, que es JL. Sustituyo este término por este otro. Esa es la propiedad de sustitución. Una manera de ver el tensor delta de Kronecker también es así, con derivadas parciales. Esto puedo representar como la derivada de una variable respecto de otra variable, pero cuando la variable es la misma, por ejemplo, x derivado respecto de x valdrá 1, x respecto de y será 0, x respecto de z valdrá 0. Ahora, y vale 2, por lo tanto ya estamos x super 2, eso es y, porque acá los índices o los superíndices no son potencias, solo son exponentes, son índices, ¿de acuerdo? No vayan a confundirse, no es x al cuadrado, es x super 2, y eso está asociado a la variable y. Y respecto de x, 0, y respecto de y, 1, y respecto de z, 0. Z respecto de X, 0. Z respecto de Y, 0. Y Z respecto de Z, 1. Es otra forma de ver el tensor delta de Kronecker. Y para terminar, vamos a hacer un ejemplito bonito. Nos piden expandir esta expresión. ¿Cómo voy a expandir? Me voy a acordar de nuestro querido amigo don Albert Einstein. Vamos a utilizar esta propiedad tan útil que nos ha legado. Índice repetido, tengo I. Y J es un índice mudo, y me están diciendo, perdón, un índice libre, y me están diciendo de que tanto I como J varían de 1 a 3, tanto I como J. Pero alguien podría decir, pero J está solito ahí. No, pero si está solito,
quiere decir entonces una fila diferente, igual que en el caso que teníamos cuando expandíamos esos sistemas de ecuaciones. Acá J solito en este lado de la ecuación también significa fila. Por lo tanto digo que J valga 1. Si J vale 1, tengo esto. Porque tanto I como J varían de 1 a 3. Como tengo índices repetidos, empiezo a hacer sumatoria para 1, 1, 2, 2, 3, 3, manteniendo el término del medio con 1. Y aprovechando las propiedades de este tensor o sus componentes, fíjense aquí, cuando I es igual a J vale 1. Cuando I es diferente de J vale 0. Por lo tanto, esto se vuelve 1 y solamente queda B1, B sub 1. Lo mismo para J y lo mismo para acá. Entonces, nuevamente hago sumatoria de 1 a 3 para I, manteniendo 2 como si fuese una constante. 2, 2, 2. Y hago sumatoria para el índice repetido, para el índice mudo, que es 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y obtenemos la segunda componente, porque este es el único término que sobrevive, porque delta 22 es 1, pero delta 2 es 0 y delta 33, 32 es 0. Y en la tercera también. Por lo tanto, la expansión de esto habían sido estas cosas. 3 números diferentes. En otras palabras, las componentes de un vector. Ya aquí vamos a ver cuál es la característica de sustitución de este tensor. O el operador de sustitución, como lo hemos llamado. Y vamos a hacer uso de esa propiedad que vimos hacia arriba. Este I se cancela con este I. Bueno, con ese I. Y delta desaparece. Y este J pasa a tomar la posición de B sub I. Propiedad de sustitución. Entonces J, como varía de 1 a 3, pero no hay sumatoria porque no hay índice repetido, tendrán que ser 3 números separados. B1, B2 y B3, en filas diferentes, o en columnas diferentes, o en una terna ordenada. En otras palabras, las componentes de un vector. Veamos el siguiente, y con eso vamos a terminar nuestra clase. Veamos el siguiente, veamos este. ¿Cuánto valdrá eso? A ver, ¿quién puede hacer? ¿Cuánto valdrá esta expresión? ¿Cómo se simplificará? ¿Cuánto creen que vale? Tengo que hacer uso, por supuesto, de las propiedades que hemos aprendido acá, de estas 3 únicas propiedades que tengo acá. Estamos haciendo uso de estas propiedades ahora, las propiedades de sustitución. Si tengo el índice repetido, vale 3 y sé que es conmutativo. Los índices pueden ser conmutativos porque esta matriz es simétrica. Pero si veo un K acá y veo otro K acá, puedo sustituir y aparece solo eso. Esta propiedad voy a utilizar para desarrollar esto. Y lo voy a agrupar. Fíjense, por ejemplo, este primer término. S. Tengo A, B, B, C. Por lo tanto, como tengo un índice repetido acá, B y B, podría ser sumatoria de manera separada. Puedo hacer eso. Pero no voy a hacer uso de la expansión de Albert Einstein. Lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades de sustitución para hacer lo mismo, pero de una manera más compacta. En vez de empezar a desarrollar y expandir las sumatorias, porque aquí tengo índice repetido, acá tengo C con C también repetido, aquí tengo D con D también repetido. Hay muchas sumatorias ahí que tengo que hacer y me puedo confundir al sumar. Así que lo primero que voy a hacer es utilizar las propiedades de sustitución y voy a decir B con B. Voy a agrupar estos dos términos y voy a usar sus propiedades de sustitución. Este B con este B lo voy a cancelar y voy a tener un solo delta que va a ser el delta de AC. El delta de AC. Éxito. Los otros dos se mantienen como estaban, CD y DA. Ahora voy a agrupar estos dos. Y acá tengo un índice repetido, que es C. Es como si estuviéramos haciendo sumatoria sobre C. Pero por las propiedades de sustitución, el C con este C se me va y me queda uno solo que se llama AD. Y este es el último que tengo acá. Y ese AD lo tengo acá. Entonces, mi último paso será ahora utilizar las propiedades de sustitución en este último par de deltas que tenemos. D con D se nos va y me queda esto. Y por esta propiedad que acabamos de ver, si tengo el índice repetido sobre delta, y pensamos de que estamos en el espacio vectorial tridimensional, entonces el índice A variará de 1 a 3. 1, 1, más 2, 2, más 3, 3. Y con eso
tenemos que la expresión resumida de esto había sido 3. ¿De acuerdo? A eso se le llama el tensor delta de Kronecker o el operador de sustitución. Y acá les estoy mostrando cómo opera la sustitución. Solo tengo que acordarme de estas 3 propiedades, que no son muchas, solo 3. Y ahí vamos a quedar. Ahí vamos a quedar porque el siguiente tensor que vamos a estudiar es el símbolo de la permutación, llamado también tensor de Ricci-Cubastro. Y fíjense, tiene 3 letras, 1, 2, 3. Si estoy trabajando en el espacio, seguramente este es un tensor de ¿cuántas componentes? A ver, ¿quién me dice cuántas componentes debería tener? Dimensión 3 y 3 índices, o sea, el orden 3, 3 elevado al cubo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Este tensor tiene 27 componentes. Pero este tensor de 27 componentes puede valer, cada una de las componentes que sean diferentes de 0, pueden valer o 1 o menos 1. Va a depender de la permutación que tengamos o de las combinaciones que tengamos en las letras I, J, K. Eso lo vamos a estudiar la siguiente clase. Así que tal vez sea bueno repasar un poquito determinantes, porque en determinantes teníamos permutaciones, ¿no? Estas son permutaciones sin repetición. Para los que han estudiado Mate 100, son permutaciones sin repetición. Y ahí vamos a quedar la clase del día de hoy, que me parece que hemos hecho una buena introducción a lo que es un tensor, a lo que representa un tensor, al concepto de componentes y a la combinación de componentes con las bases. Las bases o las componentes o las bases o la base asociada a una componente ya no es única. Pueden haber 2 bases o 2 vectores asociadas a una componente o 3 vectores asociadas a un componente. Entonces, dependiendo de cuántos vectores tengo asociada a cada componente, nosotros definiremos tensores de orden 1, tensores de orden 2, tensores de orden 3, en general así, ¿no? Por ejemplo, es una matriz, es la posición 11, la de arriba, la posición 11. Entonces, como hay 2 índices, entonces cada índice es un vector, asociado en este caso el índice 1 ahí y el otro 1 también ahí. Por lo tanto, esta componente está asociada, la primera que tengo aquí arriba, estará asociada a los vectores I. Esta otra a los vectores IJ, esto a los vectores IK. Entonces seguramente hay 2 sistemas de referencia que necesito para cada componente. Y cuando tengo más subíndices, 3 subíndices por ejemplo, entonces habrán 3 vectores asociadas a cada componente. En nuestros vectores comunes y corrientes, el vector direccional de mi recta, el vector velocidad, el vector normal de un plano, fíjense que cada componente está asociada solo a un vector, al vector I, al vector J o al vector K. Entonces quiere decir que cada componente solo necesita una referencia. En cambio, en los tensores, al generalizar la idea de esta relación entre componente y vector, podemos definir vectores de mayor rango, vectores de mayor orden, que describen fenómenos tan comunes como abrir una puerta o meter mi calculadora en su estuche. A partir de ahora ustedes pueden buscar en el internet si les he motivado y hay interés, digamos, de estudiar un poco más esto, a ver tensores, ¿qué tensores conocidos habrán de orden 2? El tensor de inercias, por ejemplo, podríamos estudiar los electrónicos, el tensor de esfuerzos, los civiles, podrían empezar a ver de qué se trata ese tensor y qué es lo que describe. En el tensor de esfuerzos, por ejemplo, lo que se hace es estudiar una fuerza aplicada a un área. Una fuerza aplicada a un área. Para esa área necesito un vector que puede ser el vector normal de ese plano, del vector asociado a esa área. Y la fuerza aplicada, la componente de la fuerza será en I, será en J, será en K. Si ustedes leen un poquito ese tensor, por ejemplo, el tensor de esfuerzos, ustedes van a poder entender un poco más la existencia de esta herramienta matemática para describir fenómenos físicos con un lenguaje tan interesante como los tensores. Ok, jóvenes. Con eso damos por concluida nuestra clase y si no hay dudas, nos vemos el día viernes para continuar con este apasionante mundo de los tensores. El día viernes les voy a mostrar otro video bien bonito, un video donde les va a hablar más o menos de lo mismo,
pero nos va a hacer entender mejor el concepto de la componente contravariante y el concepto de la componente covariante, desde el punto de vista matemático. Porque uno ve el Xiaom y dice componente contravariante, componente covariante, y nadie entiende qué significa esa componente, o qué es lo que está representando, o por qué tengo que diferenciarlos como componentes contravariantes y covariantes. Aunque ya hemos hablado algo de eso en las coordenadas curvilíneas. Los vectores contravariantes son vectores tangentes a las líneas coordenadas, y los vectores covariantes son vectores normales a las superficies coordenadas. Esa es la representación geométrica de esos vectores, de esos dos sistemas de referencia. Entonces, pero ahora lo vamos a ver desde la óptica de la matemática. ¿Qué significa covariante? ¿Por qué le han puesto covariante como nombre o por qué le han puesto contravariante como nombre? Podrían haberle llamado otra cosa, ¿no? Juan y Carlos, por ejemplo. ¿Por qué le llaman covariante o por qué le llaman contravariante? Tiene su razón, y eso es lo que vamos a entender la siguiente clase. Y vamos a estar bien preparados para entender ya las leyes de transformación de un tensor. Ok, jóvenes, ¿alguna duda antes de que me escape? Ninguna. Todos calladitos. Bueno, entonces cerramos nuestro documento y volvemos a nuestra aula, acá. Bueno, entonces si no hay dudas, no hay consultas o no hay una palabra de aliento, me voy. Nos vemos el día viernes. Chao, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Saúl. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Luego, Inge. Señorita Sarmiento, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Juan Pablo. Nos vemos el día viernes. Vayamos a almorzar antes de que nos desmayemos. Hasta luego, Inge.